Amén. Amén. Bien, vamos a seguir en este tiempo de ayuno. ¿Alguien tiene algún testimonio hasta aquí, hasta estos momentos? ¿O todo vamos bien? Ah, puedo contarle de Sí. Bueno, es que ya ves todo lo que me pasa en estos días, ¿no? Y ¿Sí? ayer que estaba en el hospital y con todo lo que hemos estado aprendiendo, ¿no? Yo no lo había hecho realmente, o sea, bueno, lo había hecho, pero en mi casa, pero no en público, ¿no? Así, o sea, Sí, en un claro. lugar. Cuando salí de la cirugía, recién desperté porque me sedaron, este, cuando abrí mis ojos estaba escuchando que la muchacha de al lado le habían también hecho un legrado, pero al parecer ella tenía más tiempo. Mm, Su bebé pues sí estaba formado y estaba más grande. No sé por qué se lo hicieron, pero le hicieron un legrado y estaba platicando con la enfermera, pero ella estaba llorando. Entonces, yo me quedé escuchando y escuché lo que la enfermera le comentaba, que tenía que buscar ayuda y todo, ¿no? Entonces yo sentí en mi corazón que tenía que orar por ella. Y yo dije, ay, dije, ¿será? Y dije, sí, pero yo seguía sintiendo y dije, no, pero yo apenas me estaba despertando y estaba un poco mareada, ¿no? ujú. Y ya, no sé cómo, me senté sobre la cama y le dije a la enfermera, que si me podía parar, pero me dijo que no, porque me estaba recién despertando y me podía caer. Y ya le dije, es que, le dije a la señora, le digo, oye, ¿puedo orar por usted? Y me dijo, sí. Y me dice la enfermera, mira, dice, no te puedes parar, dice, pero si quieres me voy y las dejo y ya tú platicas con ella, ¿no? Y Mm, ya yo le dije, le pregunté su nombre y todo y empecé a orar por ella. Le pedí a Dios, así como a mí me había, pasado, ¿no? Que, al principio, pues lloré y sí me dolió porque pues me dolió, ¿no? Y ya, lloré por ella y le pedí a Dios porque sanara su corazón, ¿no? O sea, que él solamente el que podía decidir en ese momento, pues, por qué pasaron las cosas y todo, pues era Dios. Y lloré por ella, por su vida, por su casa. Y me sentí en paz y ella me dijo gracias. Y ya cuando después de que le dieron de alta, se despidió de mí. Y yo me quedé en paz y dije, Señor, gracias, porque, o sea, sé que con un propósito también me traje, pues, estoy aquí, ¿no? así Y tal es. vez ahorita ella necesitaba ese aliento, esa palabra o esa oración, y la pude hacer por ella, ¿no? Entonces, Mm, pero yo haciéndola porque yo ya tenía esa paz en mi corazón, o sea, yo ya estaba tranquila, ¿no? O sea, le había dicho a Dios que, o sea, que al momento, pues te comenté, ¿no? Que en medio de las pruebas no entendía en ese momento el por qué, pero que yo sabía que Dios tenía un propósito. Y dije, gracias, Señor, porque no me quedé callada y pude orar por ella, ¿no? exacto. Entonces, algo que no había hecho así en público. O sea, sí oraba cuando pedían esta oración por las personas, oye, ¿puedes orar por mí? Sí lo hacía, pero no lo hacía ya así. Entonces dije, bueno, fue algo que dije, bueno, esa parte hice lo que en ese momento el Espíritu me llamó a hacer, ¿no? Ujú. Y pues ese Sí, es mi exacto. testimonio. Obedeciste. Y eso Obedecí a Dios. es lo que hace un discípulo de Cristo. Amén. Amén. Obedece al Señor y es útil para establecer su reino ahí donde hay tinieblas, donde hay dolor, donde hay tristeza, ¿verdad? Establecer el gozo del Señor en sus vidas. Gracias a Dios y gracias por compartir, Hasi. Y vamos a tomar la siguiente lección, amados hermanos. Ahí les mandaron en el WhatsApp ya todas las características que vamos a ver. Vamos a juntar dos, así que van a ser 10, porque para mí que dos habla de lo mismo, para mí, y ya lo junté. Así que, pues saludamos a todos, todos los que ya estamos aquí, hermana Eunice, nos da gusto que ya está aquí, Fercita, Irene, Cesarín, ya anda conectado, qué bueno, salúdanos. Hermano Jesús Ricardo, ya lo extrañamos. ¡Hey! Qué gusto saludarlo, hermano Ricardo.
Ya lo queremos ver. Igualmente, pastora, buenas noches a todos. Noches. Ángel, Angelito, qué gusto que estés acá. Gracias a Dios, Malenita, Josué, José Juan, bendiciones. Genoveva, hasta allá hasta Cancún, bendiciones. María Elena, Lorenita, ¿andas ya por Jalapa? ¿Andas en camino o estás aquí en Mina? Ya llegamos a las 6:30, gracias a Dios. Ah, qué Todo bueno. bien, gracias a Dios. Ya andas en el frío entonces. A 12 grados. Ay, Dios mío, si aquí tenemos frío, ya mira, Fer ya sacó el suéter. Ay, yo tengo una larga. Yo traigo manga larga. Hace Sí, yo frío. también. Sí, está fresco. Sí, está. No, pues allá más 12 grados, imagínate. 12 grados. Aquí ¿En dónde estamos te como, encuentras? ¿cuánto? ¿A 20 grados estaremos? 20, 22, yo creo. Más o menos, ¿no? 20, 24, dice. 24, nada. Creo. No sean así. Con No, sensación no térmica aguantamos de nada. 18. Sí, sí, sí. Bien, dice esa palabra. Bueno, dice la lección. El mandato del Señor de que hiciéramos discípulos es con el propósito de que los discípulos pues lleguen a actuar como ciudadanos del reino. Si Dios quiere que nosotros nos formemos como discípulos es porque nos está ya preparando para ser ciudadanos del reino. Entonces dice, aquí le voy a dar lectura a estas, o no sé si leerlo, Fercita. Ya ustedes ya lo leen. Sí, no lo vamos a poner. Ya ustedes lo leen. O yo espero que ya lo hayan leído. Voy a darles nada más como un resumen de eso que ya leímos y voy a añadir otras cosas. Así que Ok. los discípulos son los únicos que pueden entrar a vivir al reino de los cielos. Y desde este momento ya nosotros nos estamos preparando para vivir en la presencia de Dios, ¿no? Formándonos en el carácter y en la naturaleza en la cual realmente vamos a vivir, que es la naturaleza espiritual. Entonces, los discípulos son los únicos que pueden aprender a vivir, a tener esas características del reino. La multitud, pues no, los creyentes y el inconverso, pues mucho menos. Así que en Marcos 1:15 nos dice que el reino de Dios se ha acercado y para poder entrar hay dos condicionantes. Una, arrepentirse, ¿no? Para poder entrar al reino y la dos es creer en el evangelio, creer en la obra de Cristo, de su muerte, sepultura y resurrección, para que entonces podamos ser salvos, para que entonces podamos tomar la justicia de Cristo que nos limpia de pecado, que nos quita el pecado y eso nos hace aptos para entrar al reino de los cielos. Ahora, nos quita el pecado, mas no la naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Nos limpia de pecado porque Él con su sangre derramada en la cruz limpió todos nuestros pecados, porque ese era la paga del pecado es la muerte. Y Él con su sangre limpió todos nuestros pecados, nos quitó el pecado. No que no lo hayamos cometido, sino los quitó delante del Padre. El Padre ya no nos ve a través de nuestros pecados, sino nos ve a través de la sangre de Cristo. Mas no nos quitó la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa sigue en nosotros, ¿no? Y por eso podemos seguir cayendo en pecado. Y por eso necesitamos llevar ese proceso de madurez, de crecimiento para que podamos vivir como un ciudadano del reino. Entonces también vimos y aprendimos ahí en estas lecciones que el reino de Dios tiene 4 elementos importantes, así como todos los demás reinos. Tiene un rey, en este caso es Jesús,
tiene un territorio. ¿Cuál es el territorio? El mundo, pastora. El mundo. El mundo entero. Tiene ciudadanos. ¿Cuáles serían los ciudadanos? Pues los Los discípulos. 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 Y tiene las leyes, que serían las leyes. Las De leyes de amor. amor que precisamente nos dio Jesucristo en el Sermón del Monte. Amén. Entonces, esas son las leyes de amor con las cuales nosotros nos tenemos que regir, porque Él nada más nos dejó 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos, y en esas relaciones nos tenemos que basar bajo las leyes de amor. Entonces, por eso es tan importante que nosotros conozcamos y pongamos en práctica esas leyes de amor, como lo hizo hoy nuestra hermana, o ayer fue, ¿verdad? Nuestra hermana Hasi, ¿no? Esa ley de amor que, a pesar de que estaba media aturdida, media dolida, ella se paró pensando no en ella, sino pensando en la persona que estaba dolida, afligida, y fue a darle esa palabra que consoló su corazón. Entonces, esas son las leyes de amor que nosotros tenemos que practicar, con las cuales tenemos que regirnos, pero hay que reprogramar nuestras creencias, nuestros valores que están conforme a los principios de este mundo. Entonces, en Mateo 5, del 1 al 2, vemos que Jesús les habla a sus discípulos, ¿no? ¿Qué dice Mateo 1, 5, 1 y 2? Dice, Viendo la multitud, subió y al viendo la monte, multitud, sentándose, vinieron a él sus vinieron a él discípulos. sus discípulos. Fíjese, como dijo, Y viendo la abriendo su boca, multitud, como que le huyó a la multitud, ¿no? Ya ven que como que se lo ponía muy difícil a la multitud. La multitud no estaba dispuesta a subir al monte hasta la cima. Entonces, dice, vio la multitud y dijo, voy hasta allá, voy a subir hasta allá, hasta la cima, porque yo sé que la multitud allá no va a subir. ¿Y quiénes subieron? Sus discípulos. sus discípulos. ¿No? Subieron sus discípulos, y entonces ahí se sentó a platicar con ellos y les empezó a enseñar esas características que les van a dar identidad a sus discípulos. Entonces, la multitud siempre se va a quedar abajo y los discípulos suben al monte. Esto también nos habla del estado espiritual, ¿no? El estado espiritual de terrenal, y el que está espiritual, pues tiene un nivel más alto, tanto de entendimiento, de visión, de fuerza, de gracia, ¿no? Porque hacemos un esfuerzo para estar en su presencia. Y la multitud, el creyente, pues no se compromete, no lee la palabra, nada más lo que escucha, lo que le dicen, y entonces ese se queda. Sí tiene conocimiento, pero no tiene revelación, y ese está en un nivel terrenal. Entonces, Dios por eso está más interesado en los discípulos que en las multitudes. Él, el pastor de la actualidad, ¿verdad?, está más interesado en las multitudes que en los discípulos. Él quiere que su iglesia se llene, pero Jesús no. Jesús le huía a las multitudes, le ponía trabas a las multitudes. Él estaba interesado en hacer discípulos, porque sabía que esos discípulos iban a ser discípulos, ¿no? Y eso es lo importante. Entonces, lo importante para nosotros es dejar discípulos en este mundo. ¿Por qué? Porque así tengo la seguridad que mi trabajo va a seguir en esta tierra, porque mis discípulos van a multiplicarse con más discípulos, y todos los hijos de mis discípulos y los discípulos de mis discípulos y los discípulos de mis discípulos de mis discípulos también es fruto mío. Entonces, pues yo tengo que dejar aquí un buen número de discípulos de Cristo, ciudadano con las características de Cristo, para que yo tenga garantizado que la obra de mi trabajo pues sigue dando fruto. Así que los llamó
y los llamó en ese momento específicamente para darles la identidad del ciudadano del reino. ¿Ah? Y se los revela, les revela cómo deben de verse ellos mismos. ¿Ah? Porque nosotros tenemos una perspectiva muy diferente de quiénes somos y muchas veces de la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos son como insuficientes, como incapaces, como el no puedo, no tengo, no sé cómo, no estudié. Y entonces él les habló para que se pudieran ver a sí mismos como realmente él los había creado, ¿no? Los había formado, lo que habíamos perdido y lo tenemos que recuperar. Y de esa manera pudiéramos ser plenamente felices. Por eso les llama bienaventuranzas, porque si recuperamos esa identidad que tenemos como ciudadanos del reino, pues vamos a ser plenamente felices. Esa es la vida próspera y abundante que Dios quiere darnos, ¿no? No son cosas externas, sino más bien son características internas. No es en el hacer, no nos está capacitando para hacer, nos está capacitando para ser, ¿no? Dentro, lo que nosotros somos. Así que el ciudadano del reino de los cielos no reacciona. Hay una frase ahí muy bonita, no reacciona a las malas acciones o buenas acciones de los demás, ¿no? Sino más bien los ciudadanos del reino actúan, ¿no? ¿Y cómo actúan? Dando el amor de Cristo. Y los demás reaccionan a sus buenas acciones. Entonces, nosotros no estamos esperando a ver qué hacen los demás y como estamos atentos qué hacen los demás, reaccionamos. Ay, es que me gritó. Ay, es que ese sí me quiere. No, nosotros no estamos esperando cómo reaccionar, gente. Nosotros estamos dando. Y como nosotros damos, actuamos, entonces estamos viendo cómo reaccionan los demás ante la bondad, el amor que fluye a través de nuestra vida, porque ahí está morando el Espíritu Santo en nosotros. Así que para tener estas características que nos van a hacer distintos a la multitud, pues debemos tener una relación íntima con el Espíritu Santo porque es un cambio interno, es un cambio por dentro y el que lo va a hacer en nosotros es el Espíritu Santo, ¿no? Y tenemos que permanecer. No es de que nada más un día sí, 2 días no, cuando me acuerde, cuando hay oración, cuando haya, no, todos los días tengo que hacer un hábito de estar en su presencia todos los días, ¿no? Es así como que sí o sí, yo ya debo de tener mi hora, mi lugar, mi espacio, porque tal hora es momento de buscar el rostro de Dios. Así que vamos a ver esta primera característica en Mateo 5:3. Y le voy a pedir a Juan Cristóbal que le dé lectura, por favor. Mateo 5:3. O si Bienaventurados los pobres, ya te la tienes de bienaventurados memoria. los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado los pobres en espíritu, Porque de ellos es el reino de los cielos. Ok. Aquí, aparte de lo que dice el libro, yo quiero hacerlo de una manera más activa. No nada más que veamos la característica en nosotros, sino cómo lo podemos aplicar. Entonces, la Biblia dice que al admitir nuestra debilidad, somos fortalecidos, ¿sí? Vamos a ver, 2 Corintios 12:9, por favor. Aquí nos dice la Biblia que cuando nosotros admitimos nuestra debilidad, somos
fortalecidos. Muy contrario a lo que dice el mundo. No digas que eres débil porque todo mundo se va a burlar de ti. Van a abusar de ti. ¿Ya? Y cuando somos débiles nos sentimos derrotados, nos sentimos que no podemos. Y fíjense cómo dice aquí la Biblia, hermano Josué, ¿le puede dar lectura, por favor? Segunda a los Corintios 12:9. Ahí Sí, está en la pantalla. sí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ok, entonces, en mi debilidad soy más fuerte, porque entonces Amén. ahora dependo de Cristo. Ahora dependo de su gracia, ahora dependo de su poder, ya no de mis propias fuerzas, porque mis propias fuerzas siempre, siempre van a tener un límite. Así que la autosuficiencia es una característica que tienen los ciudadanos de este mundo, ¿no? La autosuficiencia, ¿no? Que nos hace creer que nosotros podemos solos, que nosotros somos capaces, y entonces nos las llevamos de allanero solitario, ¿no? Que creyendo que nosotros podemos alcanzar el éxito, que nosotros tenemos las fuerzas, que nosotros podemos resolver los problemas. Y en cambio, la palabra de Dios nos muestra que vamos a ser felices si somos pobres en espíritu, o sea, si somos débiles. Y nos refuerza con este versículo que dice que prefiero sentirme orgulloso en mi debilidad. O sea, tengo que hablar en dónde yo soy débil. Así que este es el primer paso que nosotros tenemos que aprender de las características de un ciudadano del reino, es que la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas no depende de nuestras propias fuerzas. Nosotros no podemos, y hasta que lo reconozcamos es que vamos a dar ese primer paso. Como les decía yo el domingo, ¿cómo puedo salir de ese sistema, de ese círculo, ¿no? En el cual estoy yo metido, afanándome, esforzándome, tratando de alcanzar, lograr, hasta que me humillo, hasta que reconozco, soy débil, no puedo, no puedo. Tengo que admitir que no tengo la fuerza suficiente, la capacidad suficiente para poder salir de la condición en la cual me encuentro. Así que debo de tomar esa primera decisión para ser libre, para reconocer que yo no tengo control de mi propia vida. Y tengo que humillarme. Eh, y esto, y esto lo vamos a hacer en 2 puntos. Les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Primeramente, tenemos que admitir que nosotros no somos capaces de controlar. Admitir que nosotros no tenemos el control de nuestras vidas, porque podemos estar pasando situaciones, problemas difíciles, ya sea en el trabajo, ya sea de salud, ya sea de matrimonio, ya sea de cualquier situación, y seguimos pensando que ahí la llevamos, que sí podemos, que salimos adelante, y nos vamos metiendo en más, en más y en más y en más problemas, hasta que llega un momento en que decimos, ya tenemos que reconocer esa debilidad, ¿verdad? Y decir, no puedo, no tengo las fuerzas suficientes para salir de aquí, y ahí suelto el control de mi vida. Entonces tengo que admitir 3 cosas para decirle, Señor, yo no puedo, ¿no? Primeramente tengo que admitir que no puedo controlar
a ninguna persona. Yo no puedo controlar a otras personas, porque regularmente cuando estamos viviendo sin la dirección del Espíritu Santo, nosotros queremos controlar a las otras personas. A la única persona que yo puedo tener la capacidad de cambiar es a mí misma. Pero cuando no estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, realmente nosotros queremos cambiar a los demás para que nosotros seamos felices. Entonces queremos controlar a los demás para que nosotros seamos felices, que no me grite, que no me engañe, que me pague más dinero, que me pague lo que me debe. Entonces pensamos que tratamos de controlar a los demás para que yo sea feliz. Y eso es lo primero que yo tengo que admitir. Yo no puedo controlar a los demás, a las demás personas, ¿no? Yo y no voy a ser feliz hasta que la otra persona sea responsable. Yo tengo que soltar eso. Yo tengo que reconocer que yo soy responsable de cambiar mi propia vida, pero no soy responsable de cambiar la vida de las demás personas. Por lo tanto, cuando una persona que no sabe este principio trata de controlar, de manipular, de chantajear a la otra persona, ¿no? Para que haga lo que quiere que haga. Y si la otra persona ya no lo está haciendo, ya no me atiende, ya no me ama, ya no me quiere pagar X problema, entonces la empiezo a controlar ya no con palabras, sino ahora con, digo yo, con terrorismo, ¿no? La amenazo, la insulto, le grito, le empiezo a decir, digo, ahora sí te voy a... Y entonces empezamos a tratar de meterle miedo para que haga lo que yo quiero hacer. Y saben que esto lo hacemos a veces hasta con nuestros hijos. Los queremos controlar y los amenazamos y levantamos el dedo y castigamos y gritamos y todo eso, hermanos, es carnal, es carnal. Yo no puedo controlar la vida de mi hijo. Yo estoy para mostrarle las áreas en donde tiene que arrepentirse, ¿verdad? Sí, voy a castigar, pero lo tengo que hacer sin la manipulación, sin el control, sin querer yo obligar a la persona que lo haga porque yo lo digo. No, ahí es en donde tenemos que educar y tenemos que disciplinar para que nuestros hijos hagan la voluntad de Dios, no mi voluntad. Así que lo que yo tengo que hacer primero es admitir que yo no puedo controlar la vida de las demás personas. Exacto. Segundo punto, tengo que admitir que yo no puedo cambiar mi pasado. ¿Sí? Ya tengo que parar de sufrir por lo que me pasó, por lo que no tuve, por lo que me hicieron, por las cosas que viví en el pasado, porque sigo tratando o sigo enojado, resentido, sigo odiando, sigo recordando y sufriendo por lo que me hicieron en el pasado. Y eso yo ya no lo puedo controlar. Lo pasado ya pasó. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Renovar mi manera de pensar, ver la situación desde otra perspectiva, aprender a perdonar, ¿verdad? A ver lo bueno de eso malo que pasé, algo bueno, algún aprendizaje bueno me debió de haber quedado. Y así que me enfoco en eso y suelto lo demás, perdono, pido perdón y sigo adelante. Porque yo no puedo controlar, no puedo cambiar lo que pasó. Ya, se quedó en el pasado. Me dolió, lo recuerdo con dolor, pero pues ahora tengo que entregárselo a Cristo, que Él me sane, que Él me restaure y cambiar mi manera de ver la situación. Tercer cosa que yo tengo que hacer. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí.
Bien, Sí, bien. doctora. Sí. Y bien, Tercer bien, cosa que bien, tengo que hacer, pastora. admitir que soy incapaz de superar mis malos hábitos, mis conductas, ¿verdad? Eh, mis hábitos pecaminosos, ya dije, ¿no? Mis malos hábitos, mis conductas, mis acciones que perjudican a otras personas. No puedo yo superar, o ahí puede ser mis pecados en general, ¿no? Yo no puedo quitar mis pecados, llámese como se llame. Por más que me esfuerce, por más que haga a la fuerza fortalezca mi voluntad para ya no hacerlo, más lo voy a hacer. Más lo voy a hacer porque dice primera, vamos a ver primera los Corintios 15:56. 15:56 y hermano, si puede, ¿quién? O Lorena, ¿puedes leerlo? Si no, a ver. Sí, es ¿Sí? que no, Ok, sí. ok. Primera los Corintios 15:56 y Listo. 57. Ok. Dice, el pecado produce la muerte y existe porque hay una ley. 57. Pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, fíjense, el pecado produce la muerte y existe porque hay una ley. Entonces, ¿quién provoca que el pecado exista? ¿O quién fortalece al pecado? La ley. Entonces, cuando nosotros ponemos leyes, no nada más la ley que nos dio Moisés, sino que nosotros hacemos leyes para que ya no pequemos, ¿verdad? Nosotros nos ponemos leyes para que ya no pequemos y entonces decimos ya, ay, ahora sí ya no voy a hacer esto. Ya mejor voy a orar más, voy a venir más a la iglesia para dejar este pecado. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo una ley. Estoy haciendo una ley para poder quitar un pecado. ¿Y qué hace la ley? Cuando yo me impongo ciertas cosas para dejar de pecar, lo que estoy haciendo es ponerme una ley, pero esa ley va a fortalecer el pecado que yo estoy haciendo. Es como cuando le decimos a los niños, le ponemos una ley, no te subas ahí. ¿Ah? ¿Y qué la naturaleza pecaminosa del niño, qué va a hacer? Hacerlo. Hacerlo. ¿Ah? Porque la ley está alimentando el pecado. O sea, lo que nos dicen no, eso vamos a terminar haciendo. Entonces, como me estoy enfocando en el pecado, entonces empiezo a orar 2 horas para que se me quite el pecado. Y 2 horas y estoy enfocado, pero ya no puedo más. Entonces, al pecado lo hago más grande en mi vida. No lo puedo quitar. Así que tengo que admitir que yo soy incapaz de quitar el pecado de mi vida. Llámese malos hábitos, llámese conducta eh, perjudicial para otra persona, llámense eh, todo lo malo que hay en nosotros, ¿no? Que nos produce la naturaleza pecaminosa. Entonces, la ley que yo me impongo para dejar los pecados alimenta el pecado. ¿Quién es el único que lo único que necesitamos para limpiar y quitar ese mal hábito, ese pecado? Es la única victoria. ¿Es quién? A ver, ¿alguien me lo estaba diciendo? Cristo. Así es, la obra de Cristo en la cruz, ¿sí? Y esto es por gracia.
Amén. La gracia de Cristo, el regalo de Dios en mi vida es lo que va a quitar ese mal hábito, ese pecado, esa mala conducta. Y eso yo lo tengo que admitir, hermanos. No hay terapia, no hay psicólogo, no hay medicamento, no hay religión, no hay nada que pueda quitar de nosotros el pecado, ¿no? La mala conducta, el mal hábito, eh, es que se me fue el nombre, cuando se droga una persona, el vicio, ¿no? Adicciones. Las adicciones, esa palabra se me fue hace rato, las adicciones, ¿no? El único que puede sacarnos de esa condición es la sangre de Cristo. Tenemos alcohólicos anónimos que ellos por eso luchan día con día en la fuerza de voluntad. Todos los días no pueden dejar porque incluso ellos inician, soy fulano de tal y soy alcohólico. Entonces siguen estableciéndose en la vieja naturaleza. Y el ciudadano del reino tiene que primeramente reconocer su debilidad, ¿no? ¿Sí? Caí en el alcoholismo, pero yo tengo una nueva naturaleza y esa naturaleza me da la victoria sobre el alcohol. Muy diferente, ¿no? Yo tengo victoria y no vivo derrotado pensando que nunca voy a dejar de ser alcohólico o mentiroso o, o todo lo demás que pueda haber. Entonces, la primera característica del ciudadano del reino es ser pobres de espíritu, y pobre en espíritu significa que nos rindamos, que nosotros no tenemos la fuerza, el poder, el control para poder vencer nuestros pecados, ni para poder controlar a otras personas, ni para poder eh, transformar nuestro pasado. No tenemos esa fuerza, no tenemos ese poder. Segundo punto que tiene que hacer es la humildad, como lo dijimos ayer, ¿verdad? Ser humildes, humildes de corazón. Y vamos a leer este versículo que nos dice, que nos habla de la humildad. Permítanme, ahorita se los doy. Santiago 4:6. Santiago 4:6. Y a ver, ¿quién lo lee por ahí? Yo lo leo, pastora. Josué, ok, Sí, adelante. yo leo. Ya lo va a leer Josué. En realidad, Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. A los humildes, así es. Dios se opone a los orgullosos. Entonces, ¿será que Dios ayude a una persona orgullosa? No, ¿No? no puede, ¿no? Entonces, si la persona está en la soberbia, Dios no lo puede ayudar, aunque se encuentre en una situación muy difícil, ¿no? Aunque se encuentre en una situación muy difícil, Dios no lo puede ayudar porque internamente está en una condición de soberbia. Entonces, ¿la soberbia qué quiere decir? La soberbia, el orgullo, quiere decir que insistimos en creer que nosotros podemos solos. ¿Ah? Y entonces por eso a veces hay papás que llevan a los hijos. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Traen a los hijos a terapia, que sería como que los llevan a la iglesia, tal vez también, ¿no? Con el pastor, que ore, que lo ministre, pero el chamaco no está arrepentido, no está humilde, no está reconociendo, cree que él puede, cree que él está bien, nada más falló en algunas cosas. Entonces, ahí Dios no puede transformar
ese corazón. Necesitamos reconocer que nosotros no podemos. Entonces, ¿qué necesito para cambiar en mi vida? Tengo que reconocer que yo no puedo. Llegar a ese punto, hermanos, llegar a ese punto no es fácil. Ahorita se dice fácil y tal vez lo podemos decir fácil porque ya lo vivimos, ya lo sabemos, pero admitir que tenemos un problema y llamarlo por su nombre requiere humildad, ¿no? Reconocer que soy adicto a la mentira, a la fornicación, a la pornografía, admitirlo no es fácil. Admitir que soy alcohólico, admitir que soy gruñón, admitir que soy perezosa, admitir que soy gritona, no es fácil. El orgullo nos lleva siempre a decir es que me hicieron enojar, es que si obedecieran, es que si no hicieran las cosas así. Entonces, el orgullo siempre nos lleva a creer que los demás tienen la culpa de cómo yo reacciono, aunque no lo diga así, ¿no? Aunque yo no lo reconozca así. Así que humildad tiene que ver con, Señor, yo no tengo control de mi vida, ¿verdad? No tengo en orden mi vida, trato de hacerle creer a los demás que sí la tengo, pero tú sabes que no la tengo. Que no la tengo. Y ese es el primer paso, reconocerme, humillarme delante de él, sacarlo a la luz, porque tomar conciencia es sacarlo a la luz, observarme a mí y reconocer qué difícil es reconocer eso. Ahora que tengo más contactos con personas inconversas, me doy cuenta que me la puedo pasar hasta 3 reuniones con ellos y siguen justificando en donde ellos están mal. Siguen culpando a los demás. Siguen viendo la paja en el ojo ajeno, ¿no? Justificándose a cada rato. Ya hizo efecto el cafecito. Fuera suéter. Así que, por eso, hermanos, la primera característica es admitir en dónde yo estoy pecando, cuál es el pecado que me tiene dominado, reconocerlo delante de Dios. No puedo yo controlar esto, pero después no se puede quedar ahí. Tengo que reconocerlo públicamente. Tengo que reconocerlo con alguien que yo pueda reconocer que me va a ayudar, ¿verdad? Reconocer que me va a dar el consejo correcto. Descubrí esto en mi corazón, reconozco esto de mi vida, y no porque es doloroso, pero yo necesito sacarlo a la luz. A veces pensamos que nada más con ir a Dios, confesarlo y pedirle perdón, hasta ahí ya quedó el punto. Pero no, tenemos que confesarlo. Dios nos dice que confesemos nuestras faltas unos con otros, para que entonces seamos librados del pecado. Entonces, cuando admitimos esto, lo confesamos, lo admitimos con otra persona, recién podemos vencer y reconocer que Él es el único que puede sacarme de esta condición. ¿Y cómo lo va a sacar? A través de la sangre de su Hijo Jesucristo y tomando mi verdadera identidad, ¿no? No hay otra manera, no hay otra manera de hacerlo. Cuando tomamos esa decisión, acabamos de dar el primer paso para entrar al reino de los cielos.
¿no? Primera característica, podemos decir palomita, ya lo hice, ¿no? Y eso es un proceso, porque yo puedo haber aceptado ya ciertas áreas de mi vida, pero todavía hay otras que no. Ujú. Entonces, pero si me mantengo yo humilde, pues voy a seguir reconociendo fácilmente, ya con menos dificultad, esa herida, ese rechazo, ¿verdad? Ese complejo, ese hábito malo, y poder compartirlo. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él siga haciendo esa obra en nuestros corazones. Yo sé que aquí ya todos han de alguna u otra manera reconocido algún pecado. Si estamos aquí es porque sabemos que solamente Dios nos puede ayudar, pero esa es la primera característica del ciudadano del reino. Así que vamos a orar y no nos quedemos con esto. Compartámoslo con alguien, ¿no? Hablemos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Tal vez a veces simplemente con compartir cuán difícil fue para nosotros reconocer un pecado, la otra persona con ese testimonio pueda darse cuenta en donde él también necesita humillarse, ¿verdad? Y le sea más fácil reconocerlo. ¿Iba a decir algo, hermano Josué? No, No, ok. Entonces, vamos a orar, hermanas, hermanos, y vamos a tener dos oraciones voluntarias. Por aquí escucho quién es el uno. Pregunto, ¿quedó claro cuáles son esas dos características que debemos de tener como ciudadano del reino? Bueno, las dos características de la primera característica es ser pobres en espíritu, pero para ser pobre en espíritu, primero tengo que admitir que soy débil, que no tengo la fuerza suficiente para llevar en control mi vida, y la segunda, ser humilde. ¿Ok? sí. Ahí están las dos. Entonces, dos personas, una que ore para que el Señor nos ayude a ser débiles, a depender de su fuerza, así como lo dijo Pablo, ¿verdad? Que él en la humildad, en su humildad se hacía fuerte, en su debilidad se hacía fuerte. Y la segunda persona va a orar para que nos mantengamos humildes, reconociendo nuestras faltas delante de Dios. A ver, no oigo yo. Si no, pues yo oro. Ok, vamos a orar. ¿Quién va a ser la primera, pastora? No sé, nadie quiere orar. Estamos en una reunión de oración, pero nadie quiere orar. Yo iba a Yo, orar. yo hago la primera. Ok, yo hago la segunda. Ok. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la enseñanza que nos está dando de tu bendita palabra, Señor. Gracias, Padre, porque en este caminar, Señor, estamos aprendiendo y estamos haciendo, Señor, las cosas conforme a tu voluntad. Nos estamos humillando delante de ti, Padre. Cada vez, Señor, que yo muestro más debilidad, Señor, yo veo tu mano sobre mi vida, Señor, y sobre varios hermanos que conozco en lo personal. Cada vez, Señor, que más débiles somos, Señor, tú te fortaleces más en nosotros. Gracias porque tú sustentas nuestra vida, Dios. Gracias, Padre, porque si me convierto en la nada, tú te conviertes en el todo. Gracias, bendito Dios Israel. Gracias, mi Cristo hermoso. Gracias, Señor, porque tú estás, Señor. Gracias por estar ahí. Gracias, papito hermoso, por mostrarme cuál es el camino, Señor, al éxito. Y eres tú, papito lindo. Gracias, mi Cristo, porque en mi debilidad tú te vuelves
el poderoso, Señor. Tú eres Amén. el poderoso, Padre. Gracias, gracias, Cristo. Gracias, Señor. Enséñanos, Señor, a ser humildes delante de ti. Así es, Sobre Señor. todo, Padre, al levantar nuestra voz hacia ti, Señor. Enséñanos a doblar nuestras rodillas, Padre, reconociendo que tú eres el todo en todo momento, Padre. Aprendamos, Señor, a ser humildes delante de ti y a ser humildes con nuestros hermanos, con nuestros amigos, Señor, con las personas que les estamos compartiendo tu bendita palabra. Enséñanos a ser humildes, Señor. Que ellos vean, Padre, nuestra humildad, porque en nuestra humildad, Señor, ven tu poder, papito hermoso. Enséñanos a callar cuando tenemos que callar. Aún, Señor, nos humillen, aún nos digan falsedades sobre nuestras vidas. Enséñanos a callar, Padre. Porque si callamos, Señor, sabemos que tú hablarás por nosotros. Gracias, mi Cristo hermoso. Gracias, Gracias. papito lindo. Gracias, Espíritu Santo, por doblar nuestras rodillas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios de Israel, te damos las Gracias. gracias por este momento y por esta enseñanza. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi Dios, porque sabemos, Señor, que tú quieres llevarnos a, a la cima, Señor, del monte. Señor, a un estado espiritual en el cual podamos glorificarte, Señor, a ti. Y, Señor, el segundo componente de ser pobre en espíritu, Señor, es que seamos humildes, Señor, porque tú te opones a los orgullosos, pero le das gracia, Señor, a los humildes. Y la gracia tuya, Señor, es la que tiene el poder para sanarnos y darnos la capacidad, Señor, de cambiar, Padre, cambiar nuestras conductas, nuestros malos hábitos, Señor. Así que, Padre, podemos creer, Señor, el orgullo nos hace creer que podemos salir adelante solos, Señor. Sin embargo, no lo podemos hacer, Padre. A veces pensamos, Señor, que lo podemos lograr, que el pecado no nos tiene esclavizados, que nosotros tenemos la fuerza para vencerlo, que nosotros podemos resolver nuestros propios problemas, pero no podemos, Señor. Y si lo pudiéramos hacer, Señor, ya lo hubiéramos hecho, Padre, pero a veces son como arenas movedizas, Señor, que entre más nos esforzamos por salir, por dejar ese pecado, más nos hundimos, mi Dios. Lo único que necesitamos, Señor, para cambiar eh, todos esos estados de pecado, Señor, es admitir, Señor, que no podemos lograrlo por nuestras propias fuerzas, Señor, sino que te necesitamos a ti, Señor, que tú eres el único que puede limpiar, Señor, nuestras vidas, Padre, y transformarnos, Señor. Es admitir que tenemos un problema y llamarlo por su nombre, Señor, no camuflajearlo, no echar culpas, Padre, sino llamarlo por su nombre, porque desde ahí, Señor, ya hay humildad. Señor, te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a reconocer que nosotros no podemos transformar nuestras vidas, Señor. No tenemos las fuerzas, Señor, pero que tú eres el que nos ayuda de tu gracia. Ayúdanos a tomar de tu gracia, de tu favor, y creer, Señor, y creer que ya tenemos tu naturaleza espiritual y que ahí, Señor, se basa esa transformación, es posicionarnos en quienes somos en ti, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias porque sabemos que tú ya lo estás haciendo en nuestras vidas y que nos ayude, Señor, a permanecer atentos, Señor, en cada actitud nuestra, Padre, que está todavía atado, Señor, a un hábito. Tal vez ya no tenemos, Señor, el dolor, ya no tenemos el resentimiento, pero quedó el hábito de gritar, de contestar mal, de enojarnos, Señor. Y aún eso, Padre, tenemos que entregártelo para que seas tú, Señor, estableciendo esa bondad, esa paciencia, ese amor en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, a través de tu gracia. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, con cada una de esas características.
sobre todo, Señor, con esa humildad, Señor, para reconocer los pecados cuando lo vemos en nuestras vidas, que dejemos de justificarnos a nosotros mismos, Señor, porque tú ya nos justificaste a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, así como Adán y Eva que se hicieron delantales de hojas, de plantas, justificándose a sí mismos, Señor, pero tú tuviste que sacrificar a un animal, Señor, que ya ahí estabas representando a Cristo, Señor, que ibas a sacrificarlo para que Él nos pudiera cubrir, tapar y quitar ese pecado. Te damos muchas gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por haber limpiado nuestro corazón de pecados y porque el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros. Te alabamos y te damos muchas gracias en el primer día de esta semana, Señor, que estamos iniciando estas características. Síguenos revelándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, mi pastora. Amén. Amén. Muy bien. Amén, amén. 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 Dios les bendiga. Así estaban ahí. Ya, yo creo que para mañana me van a tener que abrir sus pantallas, ¿eh? A ver, Ay, no. abren su pantalla, los que puedan abrirlo. Ay, no, dice aquello. Para que se despidan. Ay, no, ya me imagino. Mira qué bonita pantalla de Andrés. Chequen. Bendiciones. El que guapo es guapo. Qué guapo, sí, ahora no importa. El que es lindo es lindo. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Bendiciones a La todos. verdad y la Buenas verdad te hará noches. libre. Nos vemos. Bendiciones. Adiós, Cesari. Hola, negrito. Y Dios les Hasta bendiga. mañana, hermano. Hasta Muchas mañana. bendiciones. Hasta mañana. Tú cierras la sala, Fer. Dios les bendiga. Abel, bendiciones. Adiós, Débora. Besitos. Bendiciones. Dios lo